Entonces retomamos la sesión de hoy y le vamos a dar la palabra a Martín Ovalla, que fue estudiante de la maestría de la Universidad de Bolonia acá en Argentina y muy recientemente ha logrado el título de doctor, de PhD doctor en Monash University en Melbourne, en una muy rara triangulación Europa, América Latina, Australia. Pero como todos saben que Australia y Argentina tienen mucho en común del punto de vista estructural, del punto de vista de países periféricos, uno le salió bien, el otro no le salió muy bien, etcétera, etcétera. Esto explica por qué Martín se fue allá. Como yo perdí, por supuesto, la hoja de su CV, así que no le puedo decir ni qué hobbies tiene, ni qué libros escribió, pero le doy la palabra y esto va a ser, él se va a presentar con su misma obra. Martín. Bueno, muchas gracias. En realidad era todo el CV era ese, así que no se perdió nada. Yo estoy muy contento por el lugar que tengo en el panel, porque creo que de algún modo mi presentación es una transición interesante entre lo que se presentó, entre las cosas que se discutieron hoy por la mañana, incluso muchas de las que se discutieron ayer, y algunas de las que se van a discutir a la tarde, sobre todo desde el punto de vista del enfoque, ¿no? Porque de algún modo yo voy a presentar los resultados de mi investigación de doctorado, que son estudian en particular algunos aspectos del funcionamiento de las empresas transnacionales que operan en el marco de procesos de integración, pero que retoman de algún modo muchos de las discusiones sobre cuestiones de cambio estructural, centro y periferia, el rol del Estado y demás que venimos discutiendo en estos 2 días. Entonces, de alguna manera creo que encaja bastante bien con la advertencia de que es una gota en el océano, en el sentido que, bueno, yo estudié 3 firmas operando en el Mercosur. Esto no nos permite generalizar que la cosa sea así para toda la estructura productiva, pero que creo que algunas claves de interpretación interesantes nos deja el análisis empírico que les voy a mostrar. ¿Por qué elegí concentrarme en la cuestión de las empresas transnacionales? Porque a comienzos de los años 90, cuando se pone en marcha, yo tomo el caso del Mercosur, pero podríamos tomar otros procesos de integración latinoamericanos que encajarían en lo que la CEPAL en los años 90 se llamó el regionalismo abierto. La empresa transnacional tenía, creo yo, era el agente clave del proceso, tal como estaba concebido el regionalismo abierto, y tenía una triple función, creo. En primer lugar, tenía la función de tejer puentes entre el mundo desarrollado y la periferia, porque eran como agentes globales, pero que tenían origen en el mundo desarrollado, en el centro, en la terminología misma de la CEPAL. Por otra parte, tenía el rol de amalgamar el espacio regional, es decir, de crear una densa red de interconexiones, como nos contaba Tibor, que las podemos medir de distintas maneras, pero que con subsidiarias establecidas en distintos países miembros iba a tener el rol de amalgamar el espacio regional. Pero al mismo tiempo tenía un rol local, porque las subsidiarias tienen esa naturaleza bifronte de algún modo, ¿no? Pertenecen a una corporación global, pero al mismo tiempo son agentes físicos que están instalados en un territorio y operan en el marco normativo e interactúan con los actores que están en ese territorio.
Entonces se esperaba que estas subsidiarias pudieran derramar, pongamos entre comillas, todas las virtudes del mundo moderno, digamos, en estos países relativamente más atrasados. Entonces, en función de estas expectativas iniciales del regionalismo abierto, mi investigación estuvo guiada por estas 3 preguntas que podríamos formular sencillamente de este modo. En primer lugar, ¿cómo evolucionaron las estrategias tecnológicas a nivel regional de las empresas en el marco del proceso de integración? O, puesto de otro modo, podríamos preguntarnos, ¿cuál fue la división del trabajo entre el Mercosur como un espacio único y el resto del mundo? La segunda pregunta se focaliza en las trayectorias individuales de las subsidiarias, en este caso, como yo estudio el caso del sector automotriz en Argentina y Brasil, de modo tal que la pregunta podría formularse en términos de cuál es la división del trabajo que se da entre las terminales automotrices en Argentina y Brasil en el marco de las estrategias regionales a las que nos referimos en la pregunta 1. Y la tercera pregunta tiene que ver con explorar cuáles fueron las fuerzas motrices de la particular división del trabajo que discutimos en las 2 preguntas anteriores. Es decir, fue resultado de una determinada acción estatal, fueron las subsidiarias, fueron las casas matrices, cuáles fueron los agentes que terminaban dando forma o cargando con la principal responsabilidad de que el Mercosur y la relación del Mercosur con el resto del mundo adopte esta determinada forma. Siempre en un análisis a nivel de firma. Muy brevemente voy a poner en contexto la operatoria de las firmas que yo voy a analizar, para comprender un poco en qué contexto global estas firmas operaron y para entender también los resultados empíricos que voy a presentar. Creo que hay 3 fenómenos en lo que se refiere al mapa automotriz o a la red de producción automotriz que son interesantes de señalar y que comienzan a tomar forma a partir de los años 90. Uno es un cambio en el balance del mapa geográfico automotriz. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. ¿Qué tiene que ver con el avance relativo de polos emergentes que vienen desde la periferia y que se transforman en polos relevantes desde el punto de vista de la producción y el consumo de automóviles? El segundo hecho es la regionalización de las redes de producción, que no atañe solo a la producción automotriz, sino que es quizás un fenómeno relevante en la mayoría de los sectores productivos. Y la tercera es los cambios en la división de trabajo intracorporativa que resultan de estos 2 fenómenos mencionados anteriormente. Entonces, con referencia al balance global, muy brevemente, en el gráfico pueden ver cómo el avance significativo de la producción automotriz desde los años 90 está explicada fundamentalmente por países que no pertenecen a la tríada económica, es decir, Japón, Europa Occidental y Norteamérica, ¿no? Que incluso en términos absolutos bajó su nivel de producción. En los últimos 5 años es particularmente importante el rol de China, pero hay una serie de países, acá lo muestra en términos de porcentaje, mientras que los países de la tríada producían en la mediados de los años 80 el 85% de los autos que se consumían, esa producción bajó a niveles por debajo del 50% en la actualidad. Entonces, no solo esto está explicado por China, sino que hay una serie de países, el primero de ellos quizás Corea del Sur, pero después también en lo que se refiere a Asia, Tailandia o países como India, en Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, los países de Europa del Este como República Checa y Polonia, bueno, países que aumentaron significativamente su producción. Esto se explica por una serie de factores, digamos, de expulsión y de atracción que vienen
desde que se producen en el centro y en la periferia, o en los países de la tríada y en los nuevos polos, que básicamente tienen que ver con las altas oportunidades de consumo puestas en evidencia por el alto número de habitantes por vehículo que existía en la periferia, en contraposición a los niveles casi estancados en los países del centro, donde los mercados básicamente automóviles eran de reposición, y además por una tasa de crecimiento más acelerada del producto en los países de menores ingresos relativos, que promueve, digamos, de alguna manera un consumo muy fuerte o crea nuevas posibilidades de consumo en los países no tradicionalmente productores de automóviles, en particular durante la década del 2000. El segundo fenómeno, decíamos, es el de la regionalización. Y acá hay dos tipos particulares. ¿A qué me refiero con regionalización? Básicamente, en pocas palabras, diría que tiene que ver con la expansión del espacio geográfico de las redes de producción que tradicionalmente se organizaban a nivel nacional hasta los años 90, es decir, terminales y su red de provisión dentro del espacio nacional, para atender a una demanda que también era nacional. La regionalización de las redes de producción significa la expansión del espacio geográfico, tanto en la organización de la producción como en el tipo de demanda que se atiende, ¿no? Si supera ya la barrera del Estado-Nación. Ahora, tenemos dos tipos distintos, por lo menos en forma estilizada, de organización regional. Una que podríamos llamar pericentral, que es el caso del NAFTA o la Unión Europea, donde las casas matrices de esas redes de producción pertenecen al mismo espacio geográfico regional. En el caso de la integración, de la regionalización periférica, como el caso del Mercosur, las casas matrices están fuera del espacio regional, y lo que funciona dentro del espacio automotriz Mercosur, si podemos llamarlo así, son sencillamente subsidiarias. Bueno, este es el marco global, y si dedico algunos minutos a esto es porque considero que tiene importancia para ver después lo que vamos a ver a nivel de la firma. La última cuestión es estos dos fenómenos anteriores, nuevos polos, surgimiento de nuevos polos de producción y consumo y regionalización de las redes de producción, terminaron impactando en la división de trabajo intracorporativa. Mientras que hasta los años 90 teníamos típicamente esquemas intracorporativos de tipo centro-periferia, donde el desarrollo de los productos estaba concentrado en las casas matrices y subsidiarias de países de la tríada y las subsidiarias de la periferia, aunque con a veces esfuerzos ingenieriles muy importantes, pero básicamente de adaptación, tenían un rol periférico. En el nuevo esquema se crea un nuevo actor que podríamos llamar semiperiférico, es decir, la subsidiaria que en el marco de la estructura corporativa asume nuevas responsabilidades que implican mayores capacidades tecnológicas. Este es el marco general. El marco normativo, en el Mercosur, el marco normativo buscó desde los años 90 acompañar este proceso, a intentar sumar a la región a este proceso de expansión de la producción, de modernización o de nuevas formas de organización de la producción y de integración a nivel regional, y en el caso del Mercosur también global. Respecto a la expansión, esto se ve claramente. Lo hizo a través de distintos marcos normativos que no viene al caso entrar en el detalle, pero que la idea principal de esos marcos normativos era, primero se partió con un esquema de cuotas de manera tal de tratar de expandir el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, luego un intercambio compensado que intentó expandir, pero intentando al mismo tiempo mantener los equilibrios comerciales,
entre los países de la región, y después se pasó a lo que se llama el esquema flex, que establece una relación entre un coeficiente que establece una relación entre exportaciones e importaciones, que también tiene como idea achicar lo máximo posible los desbalances comerciales. Entonces, la búsqueda de ese esquema normativo era el de crear un espacio regional, al mismo tiempo fomentando el consumo bajo distintas modalidades en los años 90 y después en la década del 2000, integrando a la región también a las redes globales de producción. La expansión de la producción se da en dos ciclos principales, el primero entre el año 91 y 98 y el segundo mucho más fuerte a partir del año 2003, pero el objetivo de expansión de la producción se verifica, lo que permite que la región aumente su posición relativa en términos como polo productor en el mundo, pasando del 9º lugar al 6º lugar y de producir el 2% de los automóviles producidos en el mundo a más del 5% en forma conjunta. Este aumento evidentemente es mucho más fuerte en Brasil que en Argentina. Tenemos también el fenómeno de regionalización, lo medimos en términos de la mayor apertura, coeficientes de apertura, tanto por lado de importaciones como de exportaciones de los dos países en el comercio de vehículos, pero también cuando vemos la distribución geográfica del comercio de vehículos, vemos que, y en particular en los últimos 6 años aproximadamente, tanto por el lado de exportaciones como de importaciones, el comercio se da principalmente con el Mercosur, mucho más en el caso de Argentina que en el caso de Brasil, que tiene, en donde otros países no miembros tienen un peso relativo mayor. Y otro indicador, digamos, de la regionalización de la red de producción podría medirse, por ejemplo, en el grado, por el número de firmas que tienen subsidiarias en los dos países y las formas de especialización productiva. Si vemos esta fotografía del año 94, vemos que solamente 3 firmas tenían subsidiarias en los dos países, mientras que 2 firmas operaban en Brasil y 2 en Argentina, y que 8 de las plataformas utilizadas por las firmas, o plataformas, digamos, podemos decir modelos, simplificándolo, de los modelos producidos en la región por las firmas que tenían subsidiarias en los dos países, 8 se replicaban en los dos países, 2 eran exclusivas de Argentina, es decir, solo se producían en Argentina y después se exportaban a Brasil, y 7 se producían solo en Argentina. Mientras que en el 2010 vemos que tenemos 8 firmas con subsidiarias en los dos países. Acá arriba en la columna de la izquierda es un 2, no es un 8. Solo 2 firmas que tienen solo operaciones en Brasil y ninguna que solo opere en Argentina. El número de plataformas compartidas es solo 4 y 13 plataformas solo se producen en Argentina y 24 solo se producen en Brasil. Quiere decir que hay una forma de lo que uno podría llamar una forma de especialización intrafirma en la que las terminales buscaron especializar a las argentinas en unas cosas, a las brasileñas en otras, y después intercambiar la producción aprovechando el marco normativo. Entonces, verificamos que existen los fenómenos de expansión, es decir, el Mercosur se consolidó como un polo productor y de consumo de automóviles, y un fenómeno de regionalización de la red de producción. Ahora, el estudio a nivel de firma, que intenta responder las preguntas que planteábamos al principio, buscó medir de alguna manera, con instrumentos cualitativos, qué pasó con el fenómeno de la división del trabajo, ¿no? Es decir, o el fenómeno de la modernización, si se quiere, o del aprendizaje tecnológico, podríamos llamarlo de varias formas. En 2 palabras, la principal herramienta analítica que yo utilicé fue el marco de capacidades tecnológicas desarrollado originalmente en los años 80, entre otros en América Latina por CATS, que muy sencillamente lo que intenta medir es cuáles son las capacidades de la firma para
crear y gestionar procesos de cambio tecnológico. Los niveles ascendentes implican una complejidad de conocimiento mayor. Partimos de operaciones de ensamblaje y producción, pasamos por operaciones de adaptación ingenieril de creciente complejidad hasta que llegamos a investigación y desarrollo puro. Bueno, utilizando este esquema sencillo, yo construí una escala de 8 tipos de capacidades adaptadas para el sector automotriz que utilizan el mismo criterio. Las más bajas se refieren a actividades de ensamblaje de kits, la segunda de nacionalización, y así crecientes niveles de actividades que requieren creciente nivel de conocimiento, pasando por la adaptación de vehículos para la región, al desarrollo de derivados, plataformas para países emergentes, hasta alcanzar desarrollo de modelos para países desarrollados o investigación y desarrollo puro. Ahora, esta escala yo la dividí para tener la posibilidad de comprender mejor el esquema de división del trabajo. Lo dividí en actividades de tipo típicamente periféricas, actividades semiperiféricas y actividades que podríamos calificar como de centro, ¿no? Y en base a esto yo voy a hacer el trabajo, los estudios de caso. La primera pregunta que planteamos era: ¿cuál era la estrategia a nivel regional de las empresas? Es decir, ¿cuál es? A ver, tengo acá, ¿hay micrófono acá? ¿Cuál es? Hola, tengo que apagar este. Hola, ahí, no, fácil. Es decir, ¿cuál es el nivel máximo de capacidades tecnológicas alcanzadas por cada una de las 3 firmas, pero a nivel regional? Entonces tenemos el primer caso que es, bueno, acá tiene un nombre falso, pero ustedes podrán suponerlos y si no se los digo yo. La italiana es Fiat, la francesa es Renault y la otra es Toyota. Pero les pido que no salga de acá. Entonces, como vemos acá, la firma italiana efectivamente logró hacer un proceso de upgrading, ¿no? en términos de sus capacidades, alcanzando nuestra escala nivel 6, que sería el de estatus de espacio semiperiférico, que se cristalizó en el desarrollo de 2 proyectos que se llamaban 326 y 327, que fueron el desarrollo de modelos 100% desarrollados en la región para vender en la región y en otros países emergentes, que es el nuevo 1 y el nuevo Palio, que salieron hace muy poquito tiempo. Y el desarrollo de esto fue posible gracias a la instalación de un centro de ingeniería en el año 2003 que se localizó en Brasil. Las otras 2 firmas tuvieron una estrategia mucho más conservadora en términos de contenido tecnológico de las actividades realizadas localmente, con la excepción de Renault, que, como ven acá en el último tramo, realiza una serie de actividades de adaptación de vehículos que se traen desde otras regiones del mundo, pero que se adaptan para los mercados regionales, particularmente en lo que tiene que ver con los aspectos externos, las suspensiones, como hacían en los viejos tiempos las terminales de acá. Y esto fue posible también gracias a la instalación de un centro regional y de diseño que se instaló en Argentina y Brasil. Toyota, en cambio, tenemos acá una línea plana porque mantuvo a lo largo de todos los años una tarea de producción, de nacionalización de vehículos, tratar de desarrollar algunas piezas localmente y después de ensamblarlas, principalmente para cumplir los requisitos del Mercosur, que exige un 60% de contenido de parte regional. Ahora, este es, digamos, la primera foto respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál era el espacio de las terminales en Mercosur en la división del trabajo? Y vemos que 2 mantuvieron un espacio, una posición periférica, y una logró hacer como un upgrading y llegar a una posición semiperiférica. Ahora, cuando vamos a las
trayectorias individuales para ver cuál fue la división del trabajo y el avance relativo de las terminales en Argentina y Brasil, vemos que en el caso de Fiat, que es aquella que había logrado el mayor nivel de desarrollo tecnológico, es aquella también en la que la brecha entre el desarrollo de la subsidiaria brasileña, que es la de arriba, y la subsidiaria argentina, que es la de abajo, es más grande. ¿Por qué? Porque desde el principio se planteó un esquema de división del trabajo de tipo totalmente jerárquico, donde la subsidiaria brasileña iba a ir adquiriendo capacidades y responsabilidades de diseño mucho más grandes, y Argentina va a ser un centro de ensamblaje con algunas competencias de nacionalización, allí cuando conveniere. Entonces tenemos que al final del proceso tenemos una brecha muy grande entre las dos terminales. Esto se refleja también, este es el organigrama simplificado del área de ingeniería de producto, donde tenemos el management del área y las distintas áreas técnicas, chasis, internal body, external body, electrónico, diseño, la gestión de las plataformas. Lo negro es Brasil, lo celeste es Argentina. Brasil está a cargo de todas las áreas, y Argentina solamente tiene 4 personas que están encargadas de implementar las bajadas que llegan desde Brasil y hacer algunas calibraciones de motores para distintos tipos de combustible que hay en los dos países. Pero es muy grande, al punto tal, para dar una dimensión, que el centro de Brasil tiene 1000 personas y el de Argentina tiene 18. Entonces, eso para tener una dimensión. La segunda es la firma francesa. Acá la escala de capacidades no logra captar, esto es otra discusión, pero no logra captar del todo la diferencia entre las dos subsidiarias. Además, porque en el caso de esta firma, el centro de ingeniería de productos se montó a nivel regional. Es decir, las dos subsidiarias tienen staff trabajando en todas las áreas técnicas, y las responsabilidades se van dividiendo respecto con relación a los recursos y a dónde esté localizado el producto principal para el que se van empleando, se van desarrollando las tareas ingenieriles. Entonces vemos que el avance con esta escala parece ser similar, ¿no? Utilizando esta escala de capacidades. ¿Qué pasa cuando vamos a ver la división del trabajo del área de ingeniería de producto? Vemos que acá las asimetrías se vuelven más patentes, ¿no? Entonces tenemos que la dirección está a cargo de Brasil, que todas las áreas, a pesar de que Argentina tiene staff trabajando en esas áreas, todas las áreas están dirigidas por Brasil, y que Argentina solo tiene la dirección de una área técnica vinculada a diseño de chasis y estructura. Y después las áreas de management de las plataformas que se producen, como hay esquemas de especialización total en los modelos que se producen, cada cual gestiona sus propias plataformas. Pero acá también tenemos un desequilibrio importante en términos de recursos humanos. 60% aproximadamente está en Brasil, 30% en Argentina y un 10% para Colombia, que forma parte también de este centro regional. Por último, Toyota es muy parejo. Entonces, ¿por qué? Porque son muy bajas las capacidades de los dos, las responsabilidades en los dos son muy bajas. Sin embargo, cuando uno va a hacer el trabajo de campo, los ingenieros señalan que hay una creciente divergencia, sobre todo a partir de que a Brasil se asignó un proyecto de un modelo de auto pequeño que le da mucho más volumen de producción, y eso ha generado la decisión acá dice francesa, pero es la Toyota, perdón, sí, está mal el título. Eso ha generado la decisión de comenzar a concentrar recursos en Toyota, en Brasil. Y la división del trabajo es compartida en las solo tres áreas se localizan en la región, la dirección del área está en Brasil y después cada cual maneja su plataforma. Y en recursos humanos, mientras que la francesa tiene en todo el centro regional aproximadamente 800 personas, 850 personas
dividida, como les dije, 60, 30, 10, acá tenemos 75 personas en Brasil y 30 en Argentina, lo cual demuestra o está en línea con el bajo nivel de capacidades desarrolladas y de responsabilidades de ingeniería delegadas. Ahora, algunas consideraciones finales a partir de esta presentación rápida, ¿no? Porque sobre todo esto, la dificultad de hacer una presentación de este tipo es que el 70% del trabajo explica básicamente los gráficos, es muy descriptiva, pero yo lo que les pido es que me crean que eso es así, no lo voy a explicar y salto directamente a las conclusiones. En primer lugar, lo que parece existir es la existencia de jerarquías intrafirma que son de carácter estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que pareciera no existir, cuando uno va al nivel de la firma, pareciera no existir la posibilidad de experimentar un catching up a la neoclásica, es decir, a la convergencia independiente y que fue tomada por las teorías mainstream, digamos, sobre la empresa transnacional, que habla de la mayor autonomía de las subsidiarias para, en asociación con el environment local, desarrollar capacidades de manera autónoma y hacer un catching up. A partir del trabajo de campo, después uno podrá señalar las limitaciones de un estudio de caso para la generalización, pero tengo la impresión de que uno podría, digamos, que observaría más o menos lo mismo en muchos otros sectores y mucho más, y tomando más empresas. Lo que uno observa es una especie de dispersión concentrada, controlada principalmente por la matriz. Es decir, en la matriz, en base a su estrategia global, que decide crear estos espacios semiperiféricos, que en el caso de Fiat le tocó a Brasil, pero que en el caso de Renault fue Rumania, en el caso de Toyota fue Tailandia. Entonces, es una decisión totalmente top-down sobre dónde se va a desarrollar un espacio intermedio semiperiférico, le llamamos nosotros, en términos de capacidades tecnológicas. Este es el primer caso. ¿Por qué? Porque esto nos plantea un escenario un poco sombrío, es decir, ¿cuál es, y pregunta de política, cuál es el espacio para elaborar políticas que promuevan, si tiene algún sentido, que promuevan o pretendan desarrollar o pretendan llevar adelante un proceso de localización, endogenización de capacidad tecnológica basada en agentes transnacionales? ¿Sí? ¿Qué capacidad tiene un gobierno de influir sobre decisiones que parecen estar tomadas en función de estrategias globales de negocios? La segunda cosa, y quizás, al no tener tiempo para desarrollar la cuestión del marco normativo, es que la región, en el marco del regionalismo abierto, pero también incluso una vez, si podemos tomar como nueva etapa lo que el refinamiento del neoestructuralismo, como decía Ricardo ayer, después de 2003 creo que el patrón se mantiene, es que tenía una concepción de la modernización o del cambio estructural basada en el mercado. Es decir, agrandemos el espacio de mercado, creemos un espacio regional, manteniendo más o menos el balance según algunos criterios, que eso va a generar condiciones para la modernización. Es decir, para que fluya el conocimiento, es decir, una concepción del aprendizaje y del conocimiento un poco neoclásica, es decir, como un public good que fluye ahí. Y acá estamos frente a un escenario donde vemos que el conocimiento está controlado por estructuras jerárquicas que deciden en qué momento y en qué dirección geográfica van distribuyendo, digamos, ese conocimiento. Y la última observación tiene que ver con una aparente paradoja, pero quien estudie un poco esta cosa no sería tal, que es una contradicción central del proceso de integración. Aquellas firmas que lograron una modernización o una acumulación más intensa de capacidades a nivel regional fueron aquellas en donde las estructuras jerárquicas dentro de la región se dieron de una forma más pronunciada.
¿Qué quiere decir esto? Que si el Mercosur se plantea como un espacio de modernización y cambio estructural, lo que estamos viendo es que en aquellos casos en los que tiene éxito, tiende a generar una brecha entre los Estados miembros. Digo una vez más, esto lo vemos a nivel de firma, podemos explorarlo en otros sentidos, pero tiene su lógica. ¿Por qué? Porque muchos de estos sectores tienen altos rendimientos crecientes, no tiene sentido duplicarlo a nivel regional, tienden a aglomerarse en un determinado espacio, y ese espacio, en el caso sobre todo de sectores que son donde la dimensión de mercado es muy importante, como es el caso de Ciudad Automotriz, tienden a concentrarse en el mercado más grande, ¿no? Entonces, estas creo que son las tres conclusiones, pero que son más para mi propia cosa, son pistas de trabajo futuro para ver si realmente funcionan así, ¿no? Entonces, bueno, gracias por